bienvenidos a la segunda jornada del cuarto Congreso de Mercado de Capitales. El escenario del último Congreso realmente era muy distinto. Nos encontramos con la derogación de la vieja Ley de Oferta Pública 17811 y hacía pocas semanas la CNB había dictado el nuevo texto ordenado del 2013 con las normas que justamente venían a aplicar la nueva Ley de Mercado de Capitales y el decreto reglamentario. Hoy nos encontramos con un escenario total y completamente distinto, ¿sí? Como ayer se comentó, en el mes de noviembre se envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la Ley de Mercado de Capitales y la CNB, desde la actual gestión, se encuentra revisando todo el marco normativo y de hecho ha sacado cantidad de resoluciones y tiene en vista sacar nuevas normativas regulatorias que van a continuar de alguna forma modificando el escenario que les estaba comentando. Un marco regulatorio moderno exige que las normas sean de fácil comprensión para los diversos actores que integran el mercado de capitales, tanto emisores de valores negociables como intermediarios e inversores. Asimismo, deben ser de rápida aplicación por el regulador, quien debe tener por norte velar por la transparencia de los mercados y la adecuada protección del público inversor. En la jornada de hoy y la de mañana tendremos oportunidad de generar un fructífero debate entre todos estos actores, además de los distintos profesionales que tendrán oportunidad de exponer sus ponencias. Y justamente el panel que sigue, que va a estar presentando el amigo doctor Papa, la idea justamente es generar ese fructífero debate que les estaba comentando. A título personal quisiera agradecer a la Universidad del SEMA por haberme confiado la dirección de este congreso y muy especialmente a la doctora Cecilia Lanuso Campo. Muchas gracias y que lo disfruten. Buenos días, muy bienvenidos a esta segunda jornada del cuarto Congreso Argentino en Mercado de Capitales. Como integrante del Comité de Ponencias del Congreso les doy la más cálida bienvenida. Quería señalar que estamos muy contentos los directores del Congreso y en mi caso que he colaborado en la revisión de las ponencias, estamos muy contentos, muy agradecidos por el esfuerzo, el trabajo que han hecho los ponentes, digamos en las 23 ponencias que el Comité de Ponencias ha aprobado y ha incluido en el libro de ponencias que seguramente han recibido como material complementario. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir este material con todos los asistentes al Congreso. En definitiva, tanto las 3 ediciones anteriores como la actual, creo en lo personal que el Congreso lo hacemos todos, con el aporte de todos los expositores, los ponentes, quienes hemos colaborado en la organización, es el producto de todos y creo que el fruto de este trabajo intenso de investigación, de relevamiento de información que han hecho los ponentes, lo hemos reflejado en este material. Quería destacar 2 grandes características de estas 23 trabajos que ustedes tienen impresos en el libro. Dos grandes características, reitero. Uno, el carácter multidisciplinario de los temas abordados. Es decir, no solamente esto para evitar, ¿no?, tal vez malas interpretaciones, no estamos en presencia de un congreso jurídico, digamos, sino que la idea es que, digamos, podamos describir la realidad, la foto del mercado de capitales, de nuestro mercado de capitales, que ayer claramente en la jornada inaugural los expositores hicieron, pero aquí vamos a ver entonces distintas visiones, distintas fotos del mercado desde lo jurídico regulatorio, desde lo tributario y también desde lo económico financiero. Y esto es realmente una característica a señalar. Y la segunda es la última generación de los temas. Digamos, estamos, como recién señalaba Germán, ante un proceso de transformación regulatoria. Ayer el presidente de la CNB hablaba de este concepto de la transformación, ¿no? Y yo agregaría la transformación regulatoria a través del dictado de nuevas normas, de un nuevo proyecto de ley modificatorio a la ley 26831, digamos, de una serie de cambios
de transformaciones regulatorias y los contenidos que se han incluido en el libro reflejan esta foto. Entonces esto creo que es un tema importante, van a haber ponencias que tratan la nueva ley de emprendedores, van a haber ponencias que tratan el concepto, una redefinición del concepto de gobierno corporativo desde, digamos, o la interacción que tiene con, por ejemplo, la responsabilidad penal empresaria, digamos, que es el tema que hoy domina la agenda jurídica de nuestro mercado, es decir, la posibilidad que las personas jurídicas sean imputables por delitos contra la administración pública. Así que bueno, esta era la introducción, nuestro agradecimiento desde el trabajo que han hecho los expositores y por supuesto el agradecimiento a todos los asistentes que se han registrado al Congreso. Entonces, a partir de ahora vamos a tener hoy 2 paneles de ponencias. El de la mañana está integrado por 7 ponentes, la mayoría ya están. Tenemos entonces sí una limitación, somos conscientes de la limitación temporal. Nos encantaría que cada uno de los ponentes tenga un tiempo suficiente y razonable para poder expresar su investigación, pero tenemos esta limitación temporal. La idea sería entonces que una vez que completen los paneles, los ponentes, demos lugar a preguntas o a comentarios. Así que, sin más, entonces, invito por favor a que pasen María Victoria Funes, que ha desarrollado la ponencia titulada Las cláusulas de acción colectiva en el proyecto de reforma a la Ley de Mercado de Capitales. Por favor, María Victoria. El doctor Héctor Hellman, ex integrante del directorio de la CNB, que junto a Karina Díaz ha elaborado la ponencia Mercado de Capitales, condicionantes previos y posteriores a la Ley 26831, y a Juan Manuel Salvatierra, autor de la ponencia La globalización y la integración de los mercados financieros. Pregunto si Guido Monge ¿ha llegado? No. Muy bien. Entonces, cada ponente tendrá un tiempo de 10 minutos para abordar su temática. Entonces, arrancamos, por favor, con María Victoria. Sí, por favor. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos y porque el tiempo aquí es tirano. Bueno, el objeto de mi ponencia son las cláusulas de acción colectiva en el proyecto de reforma a la Ley de Mercado de Capitales, que en mi opinión tiene la intención de receptarlas, aunque con varias deficiencias que podrían generar serios cuestionamientos a la hora de analizar si fueron acogidas o no. Antes de adentrarnos al proyecto en sí, quería comentarles muy brevemente a qué apuntan estas cláusulas y cuál es el estado de nuestro ordenamiento jurídico actual. Las cláusulas de acción colectiva son cláusulas que se incluyen en los términos y condiciones de bonos y que suponen la posibilidad de que una mayoría calificada, generalmente el 75% del capital en circulación, pueda modificar términos y condiciones fundamentales de una emisión, como una quita, una espera, la sustitución o modificación de una garantía, y ese acuerdo se aplique al resto de los acreedores, tanto los disidentes como los ausentes. Desde una perspectiva del análisis económico del derecho, son mecanismos contractuales de solución ex ante al problema de los holdouts, porque desincentivan el bloqueo de acuerdos por acreedores minoritarios, al mismo tiempo que reducen los costos y tiempos del proceso. Yendo a lo que son los bonos corporativos, las cláusulas en los bonos corporativos, estas vienen siendo incluidas en bonos sujetos a ley inglesa y recientemente se han incorporado en algunas legislaciones que antes no las permitían, como la ley alemana, la legislación alemana y la chilena. En el caso de Chile se han hecho algunos estudios que demostrarían que la inclusión de cláusulas de acción colectiva no se traduce necesariamente en un aumento de las tasas de interés de los bonos, ni en un incremento de compromisos restrictivos financieros. Yendo a Argentina específicamente, nuestro ordenamiento jurídico actual lo que establece es que se necesita el consentimiento de todos y cada uno de los tenedores, a través de una asamblea de tenedores, para poder modificar condiciones fundamentales.
Por lo que, en conclusión, esto en la práctica es prácticamente imposible de realizarlo. Las emisoras argentinas, cuando han querido reestructurar deuda, en general, las alternativas que les quedan disponibles son el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, un canje de obligaciones negociables. Generalmente los canjes, los procedimientos en los últimos años que se han utilizado, generalmente han sido los canjes, muchas veces unidos a consentimientos de salida o exit consents, que son mecanismos por los cuales le permite al emisor no solo canjear los bonos, sino solicitarle simultáneamente con el canje la eliminación de ciertos términos y condiciones del bono, por ejemplo, que no necesitan unanimidad, por ejemplo, la eliminación de compromisos restrictivos, haciendo de esta manera menos atractivo al bono viejo y forzando de alguna manera la reestructuración. También a veces estos mecanismos vienen unidos al APE, a un APE que actúa como disuasivo. Sin perjuicio de las ventajas o desventajas que puede tener cada uno de estos mecanismos, es evidente que son mecanismos que, sobre todo el que comentaba de canje, el de acuerdo preventivo, son mecanismos que son complejos, pueden a veces no ser transparentes, pueden ser costosos y pueden llegar a generar algunos cuestionamientos respecto a su naturaleza coercitiva. Aunque la jurisprudencia en el 2004, Argentina indirectamente ha considerado lícitos estos mecanismos. La diferencia, las cláusulas de acción colectiva podrían permitir reestructuraciones más rápidas, menos costosas, más transparentes, porque ab initio uno conoce cuál sería el procedimiento. Yendo al proyecto, ¿qué dice el proyecto? Los fundamentos del proyecto expresamente establecen que la intención es receptar las cláusulas de acción colectiva. Pero cuando uno va al artículo 120, que modifica el artículo 14 de la Ley de Obligaciones Negociables, lamentablemente se mantiene una referencia al 354 de la Ley de Sociedades, que, entre otras cuestiones, regula las modificaciones de los términos y condiciones de las condiciones de emisión y establece la unanimidad que ya les comenté. Sin perjuicio de esto, yo creo que esta remisión ha sido inconsciente. A renglón seguido de esa remisión, establece un párrafo específico que está destinado exclusivamente a regular modificaciones de términos y condiciones de emisión, y que textualmente, lo leo, dice lo siguiente. Las condiciones de emisión deberán contener disposiciones en materia de quórum y mayoría, estableciendo, en su caso, aquellas modificaciones o dispensas de las condiciones de emisión que deberán ser aprobadas por las mayorías establecidas para las asambleas extraordinarias, que es mayoría absoluta de votos presentes, o por unanimidad de los obligacionistas que participen en la asamblea. Entonces, ¿qué entiendo de esto? Entiendo que, no sin dificultades, porque no está, la verdad, muy claro, que el proyecto, al incluir un párrafo específico destinado a regular esto, apunta a un procedimiento, a un régimen autónomo y autosuficiente que viene a reemplazar al anterior. Y al no distinguir de condiciones ahora entre condiciones fundamentales y no fundamentales de la emisión, es disponible para el emisor calificar con qué mayorías se pueden aprobar las modificaciones a los términos y condiciones de una emisión, aún las fundamentales. Lo que sí veo es que está estableciendo un piso, que a mi entender es bastante bajo, que es el de la mayoría absoluta de votos presentes, y que entiendo que la lógica debería ser una mayoría calificada, por ejemplo, una mayoría, la que se establece en el artículo 244 de la Ley de Sociedades, que es el de mayoría de capital, o la establecida en la Ley de Concursos y Quiebras, o la que incluyen otras legislaciones comparadas, que en general es el 75% del capital en circulación. Esta es la que me acerco más porque es la que tiene mayor acogida en los mercados. También entiendo que deberían excluirse, si se toma el 75% como mayoría en estas cláusulas, se debería excluir a los votos que podrían ser complacientes con la emisora. Es decir, los bonos en poder de la emisora, de sus sociedades controlantes, controladas, sociedades sujetas a control común de forma directa o indirecta. Esto generalmente se encuentra en varios prospectos de emisión, tanto domésticos como internacionales. También podrían eliminarse los bonos en poder de miembros del directorio, bonos en poder de miembros de la comisión fiscalizadora, gerentes de primera línea, sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, adoptivos y cesionarios, que es lo que establece
la ley de concursos y quiebras. Y por otro lado, entiendo que podría explorarse la posibilidad de que estas cláusulas de acción colectiva funcionen en forma agregada y coordinada cuando hay varias series. Porque ¿cuál es el riesgo acá? Puede ser que un emisor tenga varias series y que los holdouts adquieran un porcentaje por encima muy chiquito del 25%. Y al adquirir en una serie ese porcentaje podrían bloquear la reestructuración en su conjunto. O sea que lo que se podría ver es de incluir redacciones en prospectos que incluyan la posibilidad de que funcionen en forma coordinada o cruzada, como son las cláusulas de cross default o incumplimiento cruzado. Creo que las cláusulas modelo que preparó la International Capital Market Association para bonos soberanos después del conflicto que sucedió con Argentina y los holdouts podrían servir como un modelo en este caso. Entonces, para sintetizar, las sugerencias serían eliminar la referencia en el proyecto al artículo 354 o excluir específicamente esa referencia a lo atinente a mayorías para modificar condiciones de emisión, establecer un piso para modificar condiciones fundamentales del 75% del capital en circulación, excluir del voto a los tenedores de bonos que podrían emitir votos complacientes y explorar la posibilidad de aplicar estas cláusulas de forma agregada, como lo prevén las cláusulas modelo de la International Capital Market Association relativas a bonos soberanos. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo recuerdo, no sé cuántos años hace, Cecilia, que estuvimos en el primer congreso, casi 10 años, y ha pasado mucha agua debajo del puente desde ese momento, pero creo que las cosas ahora están mucho mejor, muchísimo mejor en términos de mercado de capitales y sobre todo en términos de prospectiva, es decir, del potencial del mercado. Yo les cuento que estuve en el directorio de la Comisión de Valores desde el 2006 hasta el 2014, o sea, 8 años. Y quiero transmitirles un poquito la experiencia, lo conceptual y lo teórico lo tienen en el paper que hemos incluido en las ponencias, pero me parece que lo más importante es reflexionar y después, por supuesto, si tienen algunas preguntas acerca de los temas que traban o que han trabado el desarrollo del mercado de capitales. Me viene a la memoria, supongo que ahora que es muy conocido y mediático, habrán leído el libro del doctor Spert. Él, al principio, en su introducción, que no sé, recuerdo si se llama La Argentina X, bueno, dice que Argentina debería ser un país desarrollado, que no es un país desarrollado porque utiliza una expresión no muy académica, pero que viene el caso, dice, se lo fumaron en pipa entre 3 grandes corporaciones. Entonces yo cuando leí eso, punto suspensivo, las corporaciones las leen ustedes en la introducción del libro, pero básicamente cuando leí eso dije, esto es lo mismo que sucede con el mercado de capitales, porque si uno mira las condiciones, digamos, el nivel de desarrollo relativo de la Argentina en el contexto, de dónde viene, por supuesto siempre el tema de que viene de ser un país que está ubicado en un ranking muy alto, con un PBI per cápita determinado, y mira el mercado de capitales y dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el mercado de capitales es subdesarrollado y la Argentina le ha ido tan mal? Pero básicamente el mercado de capitales se ha quedado estancado, excepto un periodo muy breve que creo que fue a fines de los 50 y principios de los 60, que hubo una cantidad muy importante de emisoras por algunas ventajas que en esa época creo que el gobierno de Frondizi otorgó. El resto, los 40 últimos años, ha quedado relativamente en unas 100, 110 emisoras que cotizan
y el resto básicamente emisión de deuda, con algunas novedades a partir del 2000, no sé si del 2005 o 2006 o por ahí, de cheques de pago diferido y corto plazo. Pero básicamente desde el 2008, mi pregunta estando en la Comisión de Valores fue, bueno, ¿por qué? Nos hacíamos esta reflexión, ¿por qué el mercado de capitales no se desarrolla? Entonces empezamos a buscar distintas explicaciones, como los economistas suelen hacer, dejar el resto constante, analizar una variable a ver qué pasa. Entonces analizamos varias variables, por ejemplo, el grado de desconocimiento enorme que había en la población, solamente una muy pequeña partecita, eso está, todo lo que les estoy diciendo está documentado, si ustedes abren la página de la Comisión de Valores en las presentaciones desde 2007-2008, hemos ahí hecho una gran cantidad de investigaciones, ponencias y presentaciones. Entonces, el porcentaje de la población que conocía el mercado de capitales y que ahorraba en el mercado de capitales era ínfimo. Segundo, la mayor parte del ahorro de los ciudadanos estaba en el sistema bancario, que tiene una gran capacidad de difusión y una gran capilaridad, pero básicamente la principal destino, digamos, de los ahorros estaban en divisa extranjera, es decir, en dólares y fuera del sistema. Entonces dijimos, bueno, acá hay dos cuestiones. Una de tipo macro, que es lo que nosotros en el paper que hemos incluido en la ponencia le llamamos la macro negativa, es decir, la situación macro que a largo plazo demuestra un grado de volatilidad, un grado de desequilibrio macroeconómico, de inseguridad jurídica, de cambio en las reglas de juego fiscales y tributarias. Y dijimos, bueno, la causa básicamente, bueno, está en el desequilibrio macro y en esta cultura de ahorrar fuera del sistema y con un perfil impositivo y fiscal claramente antimercado de capitales. A diferencia, digamos, de lo que es el ahorro en el sistema bancario. En segundo lugar, vimos, bueno, el tema de educación financiera, el tema de difusión, pero en segundo lugar, el hecho de que las empresas tampoco conocen el mercado de capitales y hay una especie como de disrupción entre lo que es la vida real de las empresas, sobre todo las medianas para abajo, y las empresas grandes que sí pueden financiarse en el mercado y, digamos, hasta ahí. Otro aspecto que vimos, además de la inestabilidad macro y de cosas que ya se han mencionado en forma repetida, es que Argentina, a diferencia de otros países de la región y del mundo, adolece o adolecía, creo que adolece todavía, de dos cuestiones. Una es que los cambios que se producen en el corto plazo a veces son tenidos o son tomados como cambios que se van a seguir dando en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema crónico de inflación. Entonces, bueno, heredamos una inflación alta y una inflación reprimida por la cuestión del atraso tarifario y del tipo de cambio. Entonces, digamos, pasamos a otro escenario, que es el escenario del nuevo gobierno, y la inflación no baja conforme a las expectativas de una manera brusca, solamente por expectativas, pero no es para entrar en esa cuestión, sino que cuando desciende la tasa durante algunos meses, por ejemplo 2 o 3 meses, ya todos están, digamos, anunciando que la tasa de inflación está bajando y que se está, digamos, yendo en la dirección correcta, cuando en realidad no es así. 2 o 3 meses, 6 meses en Argentina no es nada. Es decir, en realidad la generación de una tasa estable de inflación o de confianza requiere a lo mejor de varios años. Yo recuerdo que, bueno, esto para los que les gusta la econometría y todo, digamos, toda la línea estadística econométrica, yo hice un curso hace muchísimos años con el doctor Joay, precisamente en el SEMA, sobre series de tiempo y expectativas. Entonces lo que se decía en series de tiempo y expectativas era que, digamos, cuanto más larga es la serie de tiempo, la información que van tomando los individuos es
siempre lo que está más lejos, pero teniendo más ponderación lo que está muy cerca. Entonces es necesario un periodo muy largo de tiempo para que se genere confianza y para que haya en ese sentido una perspectiva de largo plazo en la cultura de la gente, de los inversores. Bueno, la ley 26831 cambió y vino a mejorar una cantidad de aspectos fundamentales, yo diría estructurales, de la ley 17811, mirando ahora hacia lo que fue antes de la ley 26831. Durante 40 años el mercado se mantuvo más o menos estancado. Y el hecho de que hoy ya esté BIMA, o sea, el nuevo mercado, llamémosle a BIMA el nuevo mercado, Bolsas y Mercados Argentinos, conformado, su acción ha empezado a cotizar, ha dado un salto enorme, esperemos que no sea parte de una burbuja, creemos que no, pero se ha valorizado. Ese resultado y esto que estamos viendo en este momento es una consecuencia de la ley 26831. Ahora, esta ley, que llevó varios años de lucha, digamos, y de discusiones hasta que fue sancionada, tuvo algunas deficiencias y algunos errores, como todo. Además, no hay leyes perfectas, y como me dijo un amigo abogado que es uno de las personas que sigue desde hace muchísimo el mercado de capitales, es ninguna ley, por más perfecta que sea, va a ser la determinante de que el mercado de capitales crezca. El mercado de capitales va a crecer independientemente de la ley. Claro que una regulación demasiado pesada y una regulación demasiado trabajosa para los emisores y que tenga opacidad en lugar de transparencia para los inversores no va a ser tampoco, también es necesaria, digamos. ¿Cuáles son las cosas que estuvieron a mi juicio y que ustedes luego dirán si coinciden o no, porque temas todavía en discusión? En primer lugar, el fin de la autorregulación. La Argentina era el país en donde la autorregulación era la mayor prácticamente del mundo, no había país con ese nivel de autorregulación. La mutualización del mercado, el hecho de que había, creo que 8 bolsas y 5 mercados con el 90 o el 95% de las transacciones bursátiles y emisiones concentradas en Buenos Aires, y una persona que quería comprar una acción, digamos, en Jujuy, por decir algo, para conocer el precio del mercado tenía que pasar por Buenos Aires, y era Buenos Aires y el mercado de Buenos Aires el que limpiaba los precios con la oferta que podía hacer alguien que vivía, no sé, en el sur. Quiere decir que no había un mercado con precios, digamos, en línea, en red, y entonces introdujo la ley 26831 la red de información y los precios en un mercado transparente. Quiere decir que con la autorregulación, la desmutualización, el empuje al sector privado para que hagan una reforma, o sea, que utilicen la autorregulación de una manera positiva. Por ejemplo, que se unan bolsas y mercados y que no haya tantos jugadores en un mercado chico y que hagan crecer el mercado. Bien, yo creo que la reforma de la que se está hablando, y que seguramente será el año próximo cuando el Congreso la vote, la discute y la vote, yo creo que no es para nada, y no es una nueva ley, es una reforma a la ley que puso los nuevos pilares de un mercado desregulado, desmutualizado, transparente, y en donde todavía hay muchos aspectos que no se han puesto en movimiento. Por ejemplo, la federalización. Según la ley, la federalización implica que los mercados, que la Comisión Nacional de Valores tiene que tener en el interior agencias de difusión, de educación financiera, y para ayudar a las empresas, a los emisores que quieran hacerlo en el interior y tener que venir a Buenos Aires o tener que estar clarificándose a través de mails o de contacto a través del asesor que vive en Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores tiene, según la ley, la responsabilidad de tener en su presupuesto agencias en el interior que tengan este rol de promoción y de clarificación y de difusión.
Papá, por favor, me tenés al tanto del tiempo, sí. Me paso. Un aspecto aquí fundamental es que esto todavía no se ha puesto en práctica. Es decir, ya pasaron 4 años desde la ley 26831. El gobierno anterior no lo hizo porque decía que no tenía presupuesto, tampoco creo que le interesaba. Este gobierno no lo hizo, desconozco por qué. Pero la federalización tiene que tener un anclaje regional y un anclaje en las provincias, que es un aspecto fundamental de la difusión. Y eso va a hacer bajar también el costo de emisión de las empresas que estén en el interior. Y desde el punto de vista de los inversores también, es la educación financiera, tiene que bajar y tiene que salir, como nosotros decíamos decíamos a menudo, tiene que salir de Sarmiento y 25 de Mayo e ir hacia el interior. Este es el concepto de federalización. Y el último concepto que tenía la ley fundamental era el de la tecnificación de las redes que se conformaran para hacer que el precio fuera uniforme y transparente, que estuviera online y que no hubiera desfasajes entre compras y ventas y que hubiera arbitraje que generara perjuicios y beneficios de renta que no estaban en un precio limpio en el mercado. Dentro de lo que está por venir, yo diría que es fundamental todo el esfuerzo que se está haciendo desde BIMA, me parece muy bien, me parece que está bien que se haya cumplido con la ley de que haya un 20% como máximo en la tenencia para que no haya, digamos, tenedores que tienen el control, sino que esté más diversificado la tenencia de BIMA. Me parece que se tiene que ir en la dirección de una reducción del costo de intermediación, que cuando se compara con otros países de la región todavía sigue siendo elevado. Si uno compara las comisiones para un emisor o para un inversor que se cobran en este país y que se cobran en Chile o que se cobran en Perú o que se cobran en otros países más o menos similares, hay una diferencia importante, y creo que hoy o mañana hay un expositor que es asesor de BIMA que ha hecho un estudio y que tiene clarísimo cuál es el tema. No recuerdo ahora el nombre, pero va a estar entre los expositores, lo he visto. Y finalmente hay un aspecto que creo que es fundamental, 2 puntos para redondear. Primero, es lamentable que una ley de la envergadura y del trabajo que implicó la 26831 se haya identificado tanto con el artículo 20 y que el artículo 20 haya sido identificado, digamos, en realidad yo lo dije ayer en una pregunta, creo que formulé, el artículo 20 no salió de la Comisión Nacional de Valores, fue un invento más que un sueño de una tarde de verano, es la obra de Shakespeare, creo que fue una pesadilla de una tarde de verano, porque, digamos, iba a contratiempo del espíritu y del esquema económico, pero bueno, fue introducida por el legislativo y es lamentable que la ley esté asociada con, o se haya asociado con ese artículo. Yo creo que sacando ese artículo, introduciendo las mejoras en términos de los agentes de inversión internacionales, de los brokers que pueden entrar en forma directa, y si se introducen algunos otros aspectos fundamentales y que han sido no olvidados, sino una desprolijidad, disculpen que si hay alguien del gobierno que lo diga así, una desprolijidad en el planeamiento de los tiempos en cuanto a las reformas tributarias y fiscales y eventualmente la reforma de la ley del mercado de capitales y de los fondos comunes de inversión. Yo sé que en la reforma se menciona y se propone esta eliminación de la doble imposición de los fondos, pero esto se tenía que hacer primero la reforma fiscal y tenía que estar vinculada y no ahora estar asociado con un tema político, etc. Y para cerrar, un punto que creo que es también fundamental y es para que lo consideren las autoridades, a los minoristas los han dejado afuera. Cuando se pone para los fondos comunes de inversión $250.000 de base para aplicar a los proyectos de real estate u otros, yo a veces hago el cálculo y hacemos el cálculo con colegas, decimos, en este país hay 1 millón de personas,
que tienen 10.000 o 20.000 dólares en una caja de seguridad o que los tienen en el exterior o mucho más. Y esos son a lo mejor 5.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares si uno hace la cuenta. Y ese monto de ahorro es increíble que no se ha tenido en cuenta porque cientos de miles de pequeños inversores, digo que tienen 50.000 dólares o 100.000 dólares, no tienen 250.000 y no fueron incluidos. Y el último punto, y ahora sí, es el hecho de que hay algunos puntos muy problemáticos, como ser el ahorro en los fondos no institucionales, o que no están en la oferta pública, como por ejemplo el HOPE, el fondo HOPE, que yo durante años propuse que fuera incluido en alguna regulación de la Comisión Nacional de Valores, pues el Banco Central no lo regula, la Comisión de Valores no lo regula, y cualquiera puede ir, cualquier Madoff o Madoff puede ir por el mercado recogiendo ahorros y hacer un desastre. Y tampoco se han adentrado y se ha incluido este tema en la reforma. Así que bueno, esto a título de resumen muy general, después si hay alguna pregunta, por supuesto, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ante todo quiero felicitar a la Universidad del SEMA por el Congreso. La idea es realizar una presentación breve, porque la ponencia ya la tienen ahí en el libro de ponencias, con mucho detalle, muchos datos. El objetivo de mi ponencia, titulada La globalización y la integración de los mercados financieros, trata de describir cómo fue la evolución y encontrar lazos vinculantes entre la globalización en sus aristas económica y tecnológica con el desarrollo y evolución que tuvieron los mercados financieros, tanto el sistema bancario como el mercado de capitales. También lo que se busca es una breve recopilación de la historia del comercio desde los inicios hasta nuestros días y cómo fue la integración y las fusiones que se vienen dando en los distintos mercados de valores y en el sistema financiero internacional durante todos estos años, y cuáles son los desafíos que nos presenta actualmente la globalización en temas tanto económicos y específicamente financieros. En uno de los cursos e-learning que dicta Richard Baldwin, titulado Globalización, en las últimas semanas se preguntaba en una sola palabra cómo definíamos el término globalización. Y había más de 2.700 alumnos inscriptos en manera virtual y pusieron la palabra integración, que trata de uno de los temas de este congreso. O sea, todo lo que tiene que ver con la integración, la interconectividad, el comercio, la complejidad, trata de la globalización. Los historiadores actualmente y los investigadores tratan a la globalización ya desde un concepto de los orígenes mismos del hombre. Entonces arrancan cómo fue la evolución desde los cazadores-recolectores, cómo se fueron moviendo a través del planeta y fueron buscando nuevos asentamientos donde fueron quedándose en sitios donde pudieron desarrollar sus organizaciones, sus civilizaciones, como pueden ser la Mesopotamia asiática, el Valle del Nilo y otros en Asia y en China. Luego vino el retroceso y un nuevo punto de partida. ¿A qué me refiero a esto? Que en la Edad Media generó pobreza extrema y subdesarrollo. Al cerrarse los distintos, el intercambio entre distintos países y civilizaciones, trajo una autosuficiencia propia, pero llevó a la pobreza extrema y un subdesarrollo en todos los demás pueblos. Luego viene la revolución agraria, aparecieron cambios tecnológicos como el del hierro y demás, aumentando la productividad
y eso trajo mayor beneficios para todas las comunidades. Luego, ya con el Renacimiento y con la modernidad, evoluciona el comercio, entonces hay una caracterización de cómo fue incrementando a través de las ciudades-estados en Italia, y aparecieron los primeros sistemas bancarios que luego fueron copiados y replicados para toda Europa desde el territorio italiano. Y ahí ya aparecería la primera globalización planetaria con el descubrimiento de Cristóbal Colón del Nuevo Mundo, el llamado Nuevo Mundo. Luego, con la doble revolución y el desarrollo del sistema bancario, apareció tres grandes procesos que se puede llamar, que tienen que ver con el abaratamiento del movimiento de las mercaderías a través de la tecnología de vapor y el tema de la paz mundial que se desarrolló en el mundo. Autores como Ferguson dicen que la revolución financiera fue previa a la industrial, y como todos estamos en este congreso sabemos que el mercado de capitales tiene muchas ventajas para el desarrollo de todas las economías. Entonces fue concomitante con la revolución industrial y ayudó al desarrollo que tuvo en la era industrial. Ya lo dijimos, el sistema bancario italiano fue modelo a seguir y distintas naciones del norte replicaron el sistema bancario italiano y llegaron a ser potencia luego, como pueden ser la holandesa y la inglesa. Luego en la ponencia hay una descripción de los orígenes de los mercados de valores, donde se ve cómo fue virando el centro comercial desde Amberes, porque el centro en su momento estaba alrededor del mar Mediterráneo, y luego se fue extendiendo hacia el Atlántico, cuando fue perdiendo poder Amberes como centro comercial y fue virando hacia Ámsterdam, ¿no es cierto? Eso fue luego de la caída que tuvo el imperio español. Hay otra parte, otro de los temas, que habla de las crisis y burbujas especulativas. Como ustedes sabrán, en los últimos años vimos exuberancias que se reflejan en los precios de los activos. En la ponencia se describen las primeras burbujas que aparecieron en los mercados de acciones, que tienen que ver con la que pasó en Southsea en Inglaterra y la denominada Compañía del Mississippi, donde aparece este personaje John Law en París, y todos los problemas que tuvo para el sistema bancario, financiero y económico en esos entonces. Y luego, bueno, hay una descripción de algunas de las crisis que vivimos en las últimas décadas, como las .com y la última subprime, que este es el reflejo de la mesa de trading de UBS, de las hipotecas subprime, cómo era en el 2008, en su pleno auge, y luego cómo terminó en el 2016. Pero esto también refleja algo que la globalización nos está marcando, que tiene que ver con el cambio tecnológico. Hoy por hoy, con los recintos a viva voz, que ya prácticamente, salvo el BIM hace semanas, fue una excepción o algo anecdótico, está eliminándose todo el sistema de trading a viva voz, y hoy por hoy las plataformas electrónicas y todos los algoritmos de trading están reemplazando el trabajo tradicional que tenía un trader o un operador. Con respecto a la integración de los mercados financieros, en la ponencia se desarrolla, después tienen ahí en forma más detallada, cómo fueron los procesos de integración que se fueron desarrollando a través del tiempo en los mercados de Estados Unidos, como los más principales, y en Europa, con las distintas fusiones e integraciones que se fueron dando a través del tiempo, exacerbadas ya más luego de la financiarización, que tiene que ver a partir de la década de los 80 y los 90. Pero puntualmente a través de la década del 2000 empiezan a haber fusiones entre distintos mercados, tanto americanos como europeos y del resto del mundo. Este es un reflejo de cómo cualquier persona en los mercados mira enseguida las correlaciones. Fíjense el coeficiente de correlación entre los distintos índices bursátiles en dólares, que tiene una fuerte correlación. Cuando es mayor a 0,5, 0,6, quiere decir que tiene una correlación positiva fuerte, y todos los mercados hoy por hoy están muy correlacionados y relacionados. Entonces, cualquier efecto, cualquier variación, cualquier noticia o evento mundial tiene una correlación generalmente en los mercados del mundo. ¿Cuáles son los desafíos y críticas? Bueno, críticas a la globalización se la hace todos los días. Ustedes escucharán desde problemas con el Brexit o Trump con el tema del empleo de los trabajadores norteamericanos, o la creciente desigualdad que muchas veces los países subdesarrollados piensan que genera la globalización.
En cierta forma es verdad, pero trae muchas oportunidades y su beneficio todo lo que tiene que ver con la globalización. Porque la globalización es algo que no se va a detener. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que nos da y tratar de ir mitigando todas las debilidades o amenazas que nos puede transmitir. Baldwin, en su libro editado en el 2016, habla de la nueva convergencia que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y de la información. Y habla de una tercera etapa de la globalización que tiene que ver con el movimiento de los servicios o de las personas. Entonces, el teletrabajo y la telepresencia es lo que viene en el futuro con respecto a los trabajos de las personas. Ya en su momento fue el movimiento de bienes con su abaratamiento a través de, como vimos después de la Revolución Industrial. Luego vino el movimiento de las ideas y del conocimiento que se hizo transfronterizo a través de la reducción vía innovación tecnológica, y ahora es lo que viene a través de la telerobótica y la telepresencia. Como algunas de las conclusiones y reflexiones que se pueden realizar acá, que después la pueden ver en detalle en el trabajo que realicé, tiene que ver con que las grandes civilizaciones a través de la historia se desarrollaron y surgieron a través del intercambio entre los distintos pueblos. Aquellas que se encerraron terminaron languideciendo y entraron en extrema pobreza o no se desarrollaron. Ya desde un inicio había una diferencia muy importante entre lo que eran los pueblos costeros con los pueblos mediterráneos. Aquellos que eran pueblos costeros tenían un mayor desarrollo por vía del comercio. Dijimos que la globalización es un proceso dinámico que no se detiene. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que nos da y tratar de mitigar las amenazas y los problemas que nos pueden traer. La integración de los mercados financieros es una característica de las últimas décadas y va a tender a seguir así. Fíjense que a través regional ya vimos cómo se desarrolló el Bovespa en los últimos años, cómo se hizo a partir del 2011 con el MILA, con la integración de los mercados regionales de Chile, Colombia y Perú, y vamos en ese destino, gracias a Dios, para la Argentina. Los cambios tecnológicos, directos e indirectos, tienen una fuerte incidencia en el sector financiero, como todos sabemos. Hoy directamente desde un smartphone o desde una aplicación podemos transferir dinero y todo, y tiene que ver con los paneles que van a venir en este congreso con la FinTech, pero creo que lo que viene va a ser el desarrollo de FinTech, que ya hay varias revistas especializadas que están hablando, en el desarrollo en el mercado de capitales, sea primario o secundario. Entonces, vimos un desarrollo en lo que es la banca minorista, vimos un desarrollo en lo que es el financiamiento de empresas bajo las sombras, que se llama, y demás de ese sector financiero, y lo que se viene es para el mercado de capitales. El proceso globalizador es generador de oportunidades, como dijimos, y desarrollo, pero hay que analizar las amenazas y debilidades que nos pueden aportar. Bueno, esto es. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos este primer módulo de ponencias, agradecemos nuevamente a los ponentes. Convocamos en la segunda parte de este panel a los ponentes. Tenemos un trabajo colectivo de la Universidad Nacional del Sur, que agradecemos a sus representantes, no solamente la presentación de su trabajo, sino el esfuerzo de venir, incluso llegaron esta mañana, así que también afortunadamente el avión ayudó. Invitamos entonces leo a todos los autores, están presentes Gabriela Pelle y Juan, ¿no? Juan Ignacio Redondo. Entonces, los coautores de esta ponencia son Gabriela Pelle, Juan Ignacio Redondo, Gastón Milanesi, Joaquín Mena y Ricardo Amarilla. Es un trabajo de una ponencia de la Universidad Nacional del Sur. Invitamos a Liliana Herz, autora de la ponencia El tipo societario SAS, un nuevo actor en el mercado de capitales. E invitamos a Anaí Cordero, autora de la ponencia Gobierno corporativo y ética empresarial, una deuda pendiente. Reitero, si esta es la ponencia restante que faltaría presentar, la de Guido Monge Viero. ¿Se encuentra Guido? Por favor, Guido.
Guido Mongeviero es el autor de la ponencia Déficit Fiscal, Seguridad Jurídica y Pymes, de cómo impacta a la pyme la falta de seguridad jurídica y la dominancia fiscal. Este trabajo es una síntesis de la tesina de maestría de Guido, de la que fue tutora Cecilia Lanús Ocampo, de la maestría, de una de nuestras maestrías de finanzas, la sección de aspectos legales. Y este es el segundo trabajo, también es otra ponencia, va a reflejar una tesis doctoral de María Luisa Strepp, que va a ser expositora, también incluida su ponencia como una síntesis de los principales hallazgos de su investigación. Quería también, y esto es un recordatorio que hizo Cecilia cuando armábamos el libro de ponencias y una incorporación, un pequeño tributo a la memoria de dos grandes juristas, digamos los que estamos en el mundo del derecho los conocimos bien, los doctores Horacio Fargosi y Julio Taegui, dos grandes maestros del derecho comercial, que en las ediciones anteriores del Congreso nos han aportado su conocimiento, sus presencias. En el libro hemos incorporado un agradecimiento en tributo a su memoria y a lo que han hecho también para que este Congreso se mantenga en el tiempo. Muy bien, entonces en este segundo y último panel vamos a arrancar entonces con el orden cronológico, con los representantes de la Universidad Nacional del Sur. Luego entonces va a seguir Liliana Herz, luego Anaí Cordero y por último Guido Mongeviero. Recuerden por favor la limitación temporal en la extensión de sus presentaciones. Sí. Yo bajo. Vos tenías la... Sí, acá está. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Agradecemos en especial a las autoridades del Congreso y a UCEMA por recibirnos en esta casa de estudios para presentar esta ponencia. La ponencia se trata sobre un índice de desempeño financiero para evaluar fondos comunes de inversión. En realidad el trabajo fue realizado por un conjunto de autores, como ustedes pueden observar. Los 4 primeros somos del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur y formamos parte de un proyecto de investigación sobre inversiones e inversores en Argentina. Y también trabajamos cooperativamente con Ricardo Amarilla, que es representante técnico de Economática. Y bueno, desarrollamos este primer trabajo que tuvo como objetivo principal intentar desarrollar una medida de desempeño financiera que fuese multidimensional y que pudiese incorporar otros parámetros más allá de los tradicionales, que son el rendimiento y la volatilidad, como todos sabemos. Entonces, la idea fue poder integrar otras cuestiones que son importantes a la hora de tomar una decisión de inversión, como por ejemplo el apalancamiento financiero que pudiese tener un fondo, o la liquidez, la diversificación, el tamaño, etc. Entonces la presentación la vamos a dividir en 2 partes. La primera parte la voy a exponer yo, que es esta propuesta de nueva medida de desempeño financiero con las particularidades de los fondos, y la segunda parte tiene que ver con la validación de este índice de desempeño financiero, aplicándolo a los fondos comunes de inversión cotizantes en Argentina durante el año 2016 y a partir de ese índice poder elaborar rankings de desempeño financiero por tipo de fondo. Tradicionalmente existen varias medidas de desempeño financiero, la mayoría de ellas surgen a partir de la teoría de la cartera propuesta por Markowitz o de los modelos de equilibrios como KPM, pero existen diversos indicadores y prácticamente todos ellos, que pueden observar acá, están vinculadas a 2 medidas, que son el rendimiento, en la mayoría de los casos por unidad de riesgo, y en algunos casos toman como riesgo el desvío estándar, el beta, el desvío semiestándar, etcétera, pero siempre centrado en el rendimiento y la volatilidad que tienen los rendimientos de estos fondos. Entonces, a partir tal vez de esta debilidad o de la dificultad de integrar conceptos que miden cuestiones del desempeño en diversas unidades, es que propusimos integrar un índice que compendie 9 variables. Esas variables tienen que ver, en primer lugar, con la eficiencia que tengan esos fondos comunes de inversión como objetos de inversión justamente,
medidas que tienen que ver con la diversificación, con la liquidez, el tamaño, los costos de administración y el apalancamiento. En cuanto a medidas de eficiencia, voy a intentar ser muy liviana con la cuestión formal y analítica, pero quedamos a disposición para preguntas, en todo caso, si quieren que profundicemos en alguna cosa. Planteamos dos variables. La primera es el ratio de Sharpe conocido, es decir, el exceso de rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo, dividido la cantidad de riesgo que tenga ese fondo, una medida tradicional. Y la segunda medida de eficiencia la vinculamos con un umbral de rendimiento, es decir, vamos a premiar fondos que rindan por encima de un parámetro que vamos a fijar, que en principio lo testeamos con la variación del PBI como un crecimiento de la economía general y también probamos con la variación acumulada del índice MAE como medida de actividad económica del país. Tal vez los dos indicadores de eficiencia son los más tradicionales. A partir de ahí empezamos a innovar un poco incluyendo variables que tenían que ver con la diversificación. La diversificación la desagregamos en dos variables. Una mide diversificación física. ¿En cuántos activos invierte el fondo durante el periodo que se analiza? Y entonces ahí cuantificamos cantidad de activos físicos con participación estrictamente positiva durante el periodo que miramos. Y la otra variable, disculpen, tiene que ver con la diversificación monetaria. Entonces acá tuvimos la idea de adaptar el índice de Hirschman y Herfindahl, que es un índice que normalmente se utiliza para medir concentración empresarial, adaptarlo como una medida de diversificación de la composición del patrimonio de los fondos que estamos analizando. Y entonces tomamos la inversa de este índice Hirschman y Herfindahl, en donde se elevan las participaciones monetarias de cada familia de activos al cuadrado. Esa medida es una medida de concentración y entonces tomando la inversa, 1 sobre eso, medimos la diversificación del fondo. Cuanto más grande sea el denominador, más concentrado está y entonces más riesgoso es. Tomando la inversa, cuanto más grande es, más diversificado está. Finalmente, las medidas de liquidez, y acá tuvimos en cuenta dos nociones de liquidez. La liquidez como operatoria en el mercado, cuántos días cotizó ese fondo, la cuota de ese fondo durante el año que analizamos, el periodo que analizamos, estandarizándolo tomando en cuenta los días hábiles del periodo que se observó. Y en segundo lugar, las horas de liquidación para cada fondo, como una medida de en cuánto tiempo uno podría deshacerse de la inversión. Claramente el tiempo para liquidar incide negativamente. A mayor tiempo para liquidar sería una medida de menor liquidez y obviamente un desempeño financiero empeorado. Las últimas tres variables son bien sencillas. El tamaño del fondo medido por el patrimonio neto de la cartera en promedio durante el periodo que analizamos, el apalancamiento financiero tomado como los pasivos promedios sobre los patrimonios netos promedios de cada fondo en el periodo que analizamos, y finalmente los honorarios en términos de los costos de administración que tiene cada uno de estos fondos. Como ustedes se imaginarán, la dificultad de la propuesta del índice de desempeño financiero no está tanto en proponer variables que podrían estar vinculadas a esto que queríamos medir, sino en cómo integrar estas variables que son heterogéneas. Entonces, acá está la propuesta de la integración, en donde básicamente lo que se propone es que cada una de esas variables va a ser normalizada sobre el máximo que toma la variable para todas las clases de fondos que se analizan. Y entonces, todos los valores son menores a 1, los que estamos sumando en el numerador. Claro, de las 9 variables que mencionamos, hay 3 que inciden negativamente, que son el tiempo para liquidar, los honorarios o los costos de administración de ese fondo y el apalancamiento financiero como una medida del riesgo financiero que tiene el fondo. Por eso es que encuentran acá 3 variables que tienen signo negativo. Toda esa suma algebraica, que no viene al caso entrar en el detalle, se normaliza dividiéndolo por un parámetro que es el máximo de todos los numeradores. Y así nos aseguramos que este índice siempre esté situado entre 1 y -1, para poder comparar entre diversas clases de fondos que queríamos ordenar. Claro, el análisis, dada que estas 9 variables son diferentes en algunos casos por clase de fondo, el índice de desempeño nos permite rankear fondos por clase y no el fondo en su conjunto. Que esto es un poco lo que les va a contar Juan a continuación sobre la segunda parte, que es la validación de este índice, aplicándolo a los fondos comunes de inversión cotizantes en Argentina durante el año pasado. Buenos días. Para validar la metodología que presentó Gabriela, lo que hicimos fue aplicar el índice a los fondos comunes de inversión en Argentina durante el año 2016. Esto lo hicimos complementando datos secundarios de Economática junto con información pública del INDEC.
Teniendo en cuenta la cotización de las cuotapartes, se pudo establecer la relación rendimiento-riesgo, el umbral de rendimiento y la liquidez en el mercado. Con la composición de los patrimonios se pudo establecer las dos medidas de diversificación, así como el apalancamiento financiero y el tamaño de los fondos. Además, a través de la información general de cada uno de los fondos comunes, pudimos determinar el tiempo para liquidar y los honorarios de los administradores. Teniendo en cuenta que 4 de las 9 variables van a ser estimadas para cada una de las clases de fondos en los que se dividen los fondos comunes, se procedió a calcular el índice para los 969 clases de fondos asociadas a los 426 fondos comunes de inversión que detectamos para el año 2016. Si consideramos los primeros 100 fondos evaluados y ordenados de acuerdo al índice de desempeño financiero dentro de los 969, y los clasificamos de acuerdo al tipo de fondo, vamos a encontrar una participación mayoritaria de los de renta fija con un 63%, seguido de los de mercado de dinero y renta mixta. Ahora, si tenemos en cuenta la participación de las sociedades depositarias, Banco de Valores y Deutsche Bank concentran el 55% de los 100 analizados y seguidos de Galicia con un 10%. Mientras que las sociedades gerentas se puede ver una concentración menor que está encabezada por Galicia y Schwerer con un 10%, seguidos de Pellegrini con un 7%. El siguiente cuadro muestra los resultados promedio del índice y la dispersión asociada para las primeras 20 posiciones para cada uno de los tipos de fondos. Como se puede ver, los resultados más elevados del índice promedio se observan para los fondos de renta fija, mercado de dinero y renta mixta. Por otro lado, se puede detectar que los fondos de mercado de dinero presentan una dispersión elevada en relación a los otros dos fondos que tienen un nivel de desempeño elevado. Los niveles más bajos van a ser observados para los fondos de infraestructura y renta variable. Acá se presenta el ranking general con los primeros 20 fondos, donde podemos ver que está encabezado por un fondo de infraestructura cuyo desempeño se aleja considerablemente del promedio de su clase, seguido de 2 clases de un mismo fondo de mercado de dinero, y la tabla se completa con una amplia presencia de fondos de renta fija. Este mismo ranking ha sido elaborado con el objeto de presentar las primeras posiciones solo para algunos tipos de fondos, como ustedes pueden ver en las siguientes tablas: renta fija, renta mixta y renta variable. Como cierre, nos gustaría destacar que el índice pretende evaluar el desempeño financiero pasado de los fondos comunes de inversión, incorporando a las medidas tradicionales de rendimiento y riesgo un enfoque novedoso que incluye la inversa de un índice de concentración empresarial, complementado con una medida de diversificación física, sumado al apalancamiento financiero y a los honorarios percibidos por los administradores. En cuanto a los resultados, observamos un mejor desempeño asociado a aquellos fondos relacionados a inversiones más conservadoras, como los de renta fija o mercado de dinero. Los resultados asociados a los fondos de infraestructura y renta variable podrían sugerir que los riesgos asumidos no fueron compensados por el rendimiento generado durante el periodo, y eso impacta sobre el desempeño medido por el índice. Y es importante destacar que la estructura monetaria de las carteras analizadas, en su mayoría, se presentan en moneda doméstica, con un pequeño porcentaje en dólares estadounidenses. Muchas gracias. Sí. Ahí está. Listo. Sí, déjemelo así que yo hago. Ahí está. Bien, porque voy a saltar de...
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La SAS es una institución que incorpora la nueva ley de emprendedores 27349. Es nuevo que una ley dirigida a establecer un plan de promoción industrial y regular figuras dentro del mercado de capitales, incorpore instituciones del derecho privado, como es crear un nuevo tipo societario. Así que es un tipo societario que no sale del derecho comercial, no tiene la estructura y no se ha armonizado con el resto del derecho societario, sin embargo juega en sinergia y hay referencias al marco legal de la ley de sociedades, pero se apartan algunas cosas. Es disruptiva, va a generar mucho impacto, o sea, los comercialistas estamos doloridos, pero bueno, muchas veces la vida nos pasa por encima y parece que era más fácil imponer la SAS y que el mercado alinee la interpretación del derecho que esperar la maduración de la institución jurídica. De hecho, la SAS es una tendencia mundial, buscar formas flexibles de organización societaria, que empieza en los años 2000 y llega a Argentina siempre siguiendo la impronta, es decir, no es que hemos trasladado, como en otras ocasiones, una figura del derecho comparado, sino que hemos trasladado una forma de incorporar figuras como ha sido en el derecho comparado. Y esto es una figura parcial, no integrada al contexto y que con el devenir se va a ir alineando. Es muy disruptiva porque desde la perspectiva societaria implica alterar el enfoque. El societarista piensa siempre en las externalidades que generan los contratos societarios y entonces establece normas imperativas de orden público, pesadas, imposibles de modificar desde el contrato, desde la necesidad empresaria, restringiendo mucho la autonomía de la voluntad. Esto obedece justamente al riesgo creado supuestamente por la estructura, por la creación de un patrimonio separado. Bueno, tiene su lógica que la ponencia la desarrolla y que acá, como no sé cuántos somos abogados, vamos a tratar de tratarlo con, apenas insinuado. Pero lo cierto es que la SAS incorpora un montón de alternativas, respetuosas de la necesidad de la libertad contractual, muy consistentes con la Constitución, ¿no?, que establece que las restricciones a la autonomía tienen que interpretarse en forma muy, restringida y para excepciones donde no hay otro recurso legal. Bueno, el devenir de la historia ha llevado a que la doctrina jurídica, otras presiones reglamentaristas, como el avance en gobernancia, creen nuevas alternativas menos restrictivas para alinear y uniformar la conducta y disminuir riesgos, de tal manera que hoy, siglo XXI, la SAS, como, un régimen como la Societas Romana planteaba para la libertad interna, pero sin personalidad frente al exterior, hoy en el siglo XXI es posible con restricción, o sea, con blindaje patrimonial, creando una persona jurídica nueva. Hizo falta un tiempito. Bueno, ¿qué trae la SAS? Quiero empezar por describirlas para después ir a la historia y algún desarrollo técnico. Bueno, los temas claves que se plantea la empresa, si ir con socios, si ir solo, la SAS los contiene, porque puede haber SAS unipersonal, puede haber SAS grupal, o sea, SAS negociada. Si hay una SAS contractual, los temas que se plantea ahora en discusión, el contrato, tienen que ver con a qué se van a dedicar, y esto es muy interesante porque se rompe con una larga tradición muy encarnada en nuestro derecho local, además, del objeto único, preciso, determinado, con un criterio muy restrictivo desde la visión del regulador. La SAS puede tener una actividad tan amplia, porque puede tener objeto plural como el nomenclador de la FIP. Es decir, una sociedad se puede dedicar desde sacar bulones hasta hacer operaciones de corazón abierto, y estará restringida por otros ordenamientos, pero no por la normativa societaria. Eso abarata mucho para la pyme, que va variando su objetivo en la actividad, y que además no sabe a dónde la va a llevar. Es decir, nadie puede regular lo que no existe.
cuando la empresa lo crea es que necesita ese objeto determinado y no al revés. Bueno, esa limitación las SAS parecen superarlas. La otra cuestión es el capital social, que el capital social también por una técnica contable del siglo XII establece que, la transparencia ha requerido muchas visiones restrictivas y un desarrollo de la noción de capital como garantía a los terceros, cuando es el patrimonio la garantía a los terceros en la práctica bancaria y del mercado. También por esta visión restrictiva y protectiva del orden público se limita el capital en relación al objeto. Entonces el capital tiene que ser funcional al objeto. Si yo me pongo un objeto ambicioso, necesito indisponer una enorme cantidad de patrimonio que en el flujo empresario opera como un costo hundido. Bueno, otra cuestión con el capital tiene que ver con la función de organización. En la normativa societaria, los aportes de los socios también cuentan cuál es el poder interno del socio, es decir, cuál es su porcentaje en contribuciones, por supuesto en obligaciones, pero con cuánto vota, cuánto decide cada uno. Y acá entonces muchas veces se produce que el que tiene el know-how y necesita el financiamiento queda preso de esta situación cuando la ley organiza una uniformidad en el tratamiento de los socios en vistas al mercado, la protección de terceros, pero que no cuenta con la flexibilidad necesaria para apalancar a la empresa en el momento de inicio y permitir que cada emisión de acciones y cada incorporación de socios tenga una nueva negociación que contemple la clave del aporte en esa circunstancia. Bueno, lo cierto es que el capital social ahora pasa a ser simbólico en la SAS, se acaban muchas de estas restricciones, la negociación de cada socio, las condiciones de ingreso y aportes se regulan también en forma personalizada, muy flexible. La evaluación de los aportes no es más una cuestión del regulador, no hay que demostrarla, sino que la unanimidad del consenso basta de la evaluación. Este es tan flexible como la SAS. Bueno, lo cierto es que hay una amplia libertad para organizar la interna del negocio, la libertad contractual que permite que los socios se representen como les convenga, se administren y toda la alambicada técnica societaria para que una resolución sea válida y no sea impugnable, que implica muchos costos y mucha energía puesta en la administración del día a día societario, se libera. Tengo un minuto, voy a usar un minuto. Salvatierra me ayudó mucho porque contó, desde otro enfoque, pero contó un poquito la historia, la relación entre revolución industrial, mercado de capitales e instituciones. Yo ya expliqué que las SAS vienen en un momento en que la técnica lo permite y además la técnica lo requiere, porque hoy la técnica es difícil de evaluar, la transparencia, o sea, los intangibles escapan a las formas de apropiación normales y entonces el mercado de capitales no sostiene la dinámica, digamos, la uniformidad que requiere el mercado de capitales, no sostiene ese circuito virtuoso de liquidez empresarial, o sea, digamos, participación representada en acciones que se liquiden en el mercado. Las sociedades abiertas fueron constituidas como base para el capitalismo hasta el mundo de los intangibles y vemos que en el mercado de capitales se va virando hacia títulos públicos. La empresa dejó de financiarse en el mercado de capitales esencialmente. Hay una gran variante acá. Bueno, la ley de emprendedores ofrece nuevas herramientas, las SAS permiten entrar en otras instituciones del mercado de capitales, eso va a generar un gran dinamismo y bueno, las SAS vienen así al mercado de capitales, con las manos abiertas. A lo mejor se permite, digamos, lo que a las pymes se les cerró hasta ahora, vuelve con esta nueva institución. Nada más. Minuto largo.
Buenos días. Bueno, yo soy Anaí Cordero, soy abogada también, así que muchas gracias a la Universidad UCEMA por este maravilloso congreso interdisciplinario, que todos aprendemos mucho. Reconozco que las variables que vi recién me van a ser imposibles ya en esta vida, por lo menos. Tomo a un comentario del doctor Papa cuando inició la jornada y dice que hoy estamos hablando de realidades. Es verdad, hoy estamos hablando de realidades del mercado de capitales y una de las realidades que tenemos en una realidad que nos está corriendo bien por detrás es la ley penal sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Esta ley, que estos días fue presentada en el Congreso, el proyecto en octubre del 2016, no va a ser tratada, supongo, este año, pero que está en todos los medios. ¿Y por qué está también en todos los medios? Está en todos los medios porque tenemos una muy mala ley también de este año pasado, que fue la ley del arrepentido, que nos estamos dando cuenta que no sirve para nada, como fue redactada, porque tenemos una realidad que el gobierno está intentando un nuevo camino para el ingreso a la OCDE que nos va a llevar a lo mejor 10 años, pero tenemos que ayornarnos si queremos ingresar. Y además ya somos parte de una convención del año 92 sobre para combatir el cohecho, que la OCDE en su informe de marzo de este año, creo que fue, pone que Argentina, a pesar de haber pasado 17 años, no hemos cumplido con esa convención. Esto, yo soy profesora de grado de los alumnos de mercado de capital, o sea que ellos no tienen ni idea, eligen la materia por horario y yo les tengo que empezar a enseñar. Yo digo, no se asusten porque... Y después terminan todos muy contentos, pero ellos me llevan mucho a la reflexión y cuando yo les hago entrar a las páginas y ver, bueno, veamos lo que es el gobierno corporativo, cómo lo aplican... Y muchas veces me dicen, doctora, pero esto es chiste. ¿Por qué? Porque los principios de gobierno corporativo que usted nos habla, lo que está en la OCDE, lo que tendríamos que aplicar, entramos a la página de la CNB y cuando está el cuestionario para las empresas, está en los términos del decreto 677. Usted no nos dijo que el decreto 677 ya no está vigente. Porque, entonces, todas esas reflexiones también me han hecho pensar. Yo creo que la Comisión Nacional de Valores sé que está trabajando con los principios estos de gobierno corporativo de la OCDE y vamos a tener algunas buenas noticias, creo que bastante pronto. Entonces nos hace repensar, y un poco lo que decía el doctor Hellman, ¿por qué nuestro mercado de capitales no crece? Y yo creo que uno de los problemas también que no crece es por la no aceptación o el miedo a tener que cumplir con los preceptos de gobierno corporativo. Y yo creo que todo esto puede traernos puede ser una buena mezcla si la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas finalmente sale aprobada. ¿Por qué? Con más, con menos, con sus defectos, con todo lo que pueda tener. Yo no soy penalista, pero uno de los requisitos que tiene, que es el objeto de la ponencia, es establecer un código de ética para que no tengan, en el artículo 3 establece que para que las personas jurídicas no tengan una responsabilidad penal, tienen que acreditar haber cumplido con un programa de integridad que tenga un código de ética, reglas para prevenir ilícitos, capacitaciones periódicas y política de protección de denunciantes y que no se tomen represalias contra los mismos.
esto no va a ser solamente para el mercado de capitales, va a ser para todas las sociedades que pretendan no ser condenadas penalmente, porque esto va a ser nuevo. En la Argentina nunca hasta ahora ha habido una ley que pueda condenar a la persona jurídica, sí a los directores, pero no a la persona jurídica. Por lo tanto, hay un principio de la OCDE, sobre todo de la última cumbre de la OCDE en Turquía, en Antalya, que fue en noviembre del 2015, los principios conjuntos de la OCDE y del G20, Argentina fue parte, estuvimos representados por el ministro Kicillof en esa cumbre. Argentina fue parte como parte del G20, no como parte de la OCDE. Y uno de los principios que allí se establecen es que las empresas deben generar los mecanismos necesarios para que puedan lograrse las denuncias de posibles hechos de corrupción o cualquier otro delito por parte de los empleados y sin que estos puedan sufrir represalias. Si nosotros miramos un poco las denuncias que hay en defensa de la competencia, en la del Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a las empresas multinacionales, vamos a ver que las denuncias, ¿de dónde provienen? De ex empleados que han sido despedidos o que ya no están en la compañía. De ahí provienen la mayoría de las denuncias. Entonces, si esto yo creo que no va a ser solo un principio de aplicación de los principios de la OCDE del gobierno corporativo, de buscar la mayor protección para aquellos que puedan denunciar algún delito. Mi propuesta es que las sociedades, en especial hoy en día se le pregunta si hay un código de ética o si no hay a las sociedades y si hay alguna metodología para recibir las denuncias. Yo creo que esto tiene que ser ampliado, que realmente haya un cumplimiento, porque ahora no va a ser un principio de cumplo o no cumplo. Yo creo que para el mercado de capitales esto va a ser muy importante, porque esto va a traer como consecuencia, si está la ley penal de personas jurídicas, va a traer como consecuencia una penalidad para la sociedad. Entonces, el cumplimiento de estos principios, de este principio en general, creo que debería ser mucho más importante y se debería tener más en cuenta que lo que se lo está teniendo hasta ahora. Es muy difícil tenerlo en cuenta, porque ¿a quién denunciamos? Mi idea o mi propuesta era que sea un director independiente el designado para recibir las denuncias. Que este director independiente haga la investigación y si considera que es necesario que la denuncia pase a sede penal. Ahora bien, puede ser que esto quede, que es lo que pasa hoy en día, y todos lo sabemos, la denuncia queda adentro de la empresa y no sale. Lo despedimos, chau, te vas, y acá no pasó nada, por prestigio, por lo que fuere. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Bueno, a lo mejor con un director independiente donde estén las denuncias y teniendo en cuenta estos principios, y si está la ley penal de personas jurídicas, quizás sea algo que se pueda ir incorporando y que sea de cumplimiento para las sociedades. Bueno, hasta acá nada más que esto y le agradezco mucho a todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Guido Monge, yo soy abogado, hice la maestría en finanzas, así que soy un mix entre abogado y una mezcla de amor por la economía. Está bien. Lo primero que quería consultarles a ustedes es quién estuvo ayer en el Congreso y quiénes pudieron ver la ponencia de las personas, que acá veo un par de personas que se habían presentado.
Y más que nada quería consultarle respecto a si ustedes se fueron con una misma sensación agridulce que yo. ¿Está bien? Les comento por qué me fui con esa sensación. Porque por un lado vi economistas y por otro lado vi abogados. Unos economistas pidiendo a gritos que saquen la regulación y que haya una regulación más flexible, y abogados constantemente queriendo regular y regular y regular. ¿Está bien? Así que me fui pensando a mi casa y diciendo, ¿cómo podemos solucionar esto y llegar a un mix entre ambas posturas y que esto sirva realmente y que se pueda funcionar y fusionar esas dos cosas? Lo primero que tengo que decir es que estoy a favor de los economistas, aunque soy abogado. ¿Está bien? Lo primero que les voy a decir es que la excesiva regulación no es sinónimo de seguridad jurídica. Eso tenemos que sacarnos un concepto básico de nuestra cabeza, que como abogados tenemos implementado que reglas nos traen seguridad jurídica. Eso no siempre es así. Si bien es preferible que existan las reglas, la seguridad jurídica se da también con otros factores que van acompañados de la mano. Muchas veces esos factores pueden ser las instituciones y la fortaleza de las mismas, y no tanto la reglamentación en sí. ¿Está bien? Eso es la primera crítica que quería hacer al tema. Por otro lado, decían que la falta de seguridad jurídica podría traer algunas lagunas. Decía el abogado que estaba presente, decía, podría traer algunas lagunas y podría ser dificultoso. Y yo creo que en realidad esta excesiva reglamentación no es más que un miedo que tenemos nosotros a la sana crítica de los jueces, a la falta de confianza en las instituciones, y nos vemos con la necesidad excesiva de reglamentar a los fines de que el juez, el día de mañana, cuando le llegue el tema, no tenga posibilidad de tener un mínimo de conocimiento o sana crítica o posibilidad de tomar su decisión o ir para qué lado ir. ¿Está bien? Eso es la sensación que a mí me dio. Por otro lado, también se habló de las dificultades que hay en Estados Unidos, que hablaban de las dificultades que había con lanzar IPOs en Estados Unidos comparado con la Argentina, y la excesiva regulación que había en Argentina y el costo que eso le llevaba a las empresas. Está bien, por ese lado, yo diría que no entendían muy bien por qué se daba esta excesiva regulación, y creo que tenemos que tener un principio básico que está en Estados Unidos y que en Argentina no está tan afianzado, que es la confianza en las instituciones. Está bien, en Argentina constantemente no hay confianza en las instituciones. Habida cuenta, les quiero comentar, escuché también a Diana Mondino, que fue profesora mía, que la verdad la respeto mucho. Ella constantemente nombraba al Martín Fierro, y del Martín Fierro sacaba frases, y de algo muy sencillo de Martín Fierro lo llevaba a la vida real del día de hoy. La verdad que, citando a Diana, no sacó una frase de Martín Fierro, sino que sacó una frase del Principito, que básicamente dice: lo esencial es invisible a los ojos. Y a veces, ¿a qué me refiero con eso? A veces nos perdemos excesivamente con las regulaciones, a veces nos perdemos constantemente en reglamentar, en cómo realizar las cosas, y les voy a contar un poco de la historia argentina, algunos temas que fueron sucediendo. Ok, no, pero como que está todo relacionado y... Ok. Bueno, le estaba comentando, en mi ponencia justamente se trata de seguridad jurídica, déficit fiscal y cómo afecta esto en las pymes. ¿Está bien? Por eso quería hacer toda una introducción respecto a la seguridad jurídica, y ahora voy a hablar específicamente del déficit fiscal. El déficit fiscal, previo a todo, tengo que hablar de devaluación, limitación de la propiedad privada, cepo cambiario, corralitos financieros, expropiación de empresas, excesiva carga tributaria, inflación, hiperinflación, restricción, falta de disposición de los dividendos, inhibir el dinero en los bancos y defaults. ¿Qué tiene en común todo eso? Excesivo déficit fiscal en Argentina. Durante todas estas medidas que se fueron tomando, el déficit fiscal en Argentina era demasiado alto, y como consecuencia el Estado se vio obligado a tomar distintas normativas que violaron constantemente la seguridad jurídica, y como consecuencia, ¿cómo afectó eso en las pymes? Obviamente, al haber una violación de la seguridad jurídica, lo que se genera es un aumento en las tasas de interés que terminan afectando en el retorno que tienen las pymes. Nosotros sabemos bien cómo se genera el concepto de generación de valor, cómo es el concepto de WACC, para que las pymes realmente consideren que generan valor constantemente. ¿Está bien? Y un aumento en las tasas de interés excesivo provocado por una intervención del Estado debido a la deuda que posee, trae como consecuencia que la generación de valor en las pymes se vea muy dificultoso, y como consecuencia difícil que haya pymes rentables. Bueno,
Como conclusión, quiero llamar a una reflexión al tema esencial, a veces que pasa muy de largo y que no lo tratamos para mi gusto con la seriedad o no hay la suficiente información en los medios respecto al déficit fiscal y la importancia que toda la sociedad tenga conocimiento respecto a cómo afecta el déficit fiscal en todo el tema económico. También quería llamar a la educación, a la sociedad respecto al tema del déficit fiscal y también que haya más conocimiento y que la gente entienda que Argentina es un país rico pero mal administrado. Muchas gracias. Agradecemos a todos los ponentes por el apego al tiempo, a la observancia del tiempo, lo cual nos da chance para abrir brevemente, antes del coffee break, a un momento de preguntas o comentarios de todo el auditorio. Así que abrimos, por favor, a aquellos que tenemos para 2 o 3 aportes de los asistentes, preguntas, comentarios con gusto sobre algunos de los temas abordados por los 7 ponentes, o las 7 ponencias, porque son más ponentes que hemos escuchado. ¿Vos presentaste esto ante la CNB? No. ¿Y lo vas a hacer? Me parece que sería oportuno hacerlo antes de que se debata en el Congreso. Sí, para que se clarifique. Sí, me parece muy oportuno. Y aquí el comentario de María Luisa es a Victoria Funes, que fue la primer ponente, tal vez algunos de ustedes que llegaron a posteriori no escucharon, pero es una ponencia sobre la aplicación de las cláusulas de acción colectiva a bonos corporativos, que hay una suerte de laguna en el proyecto de ley que Victoria, al ser la primer ponente, explicitó. Igualmente ahí van a encontrar su ponencia en el libro. Por favor, algún... Sí. Hola, buen día. Tengo una consulta para los chicos que armaron el índice. Es para saber cómo, porque me pareció que está bueno, pero cómo acceder a trabajar con ese índice, si se puede encontrar en algún lado o si cada uno se lo tiene que armar. Me parece medio dificultoso, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, es bastante dificultoso trabajar con los datos. El índice, la propuesta del índice está en el trabajo completo que pueden encontrar en el libro de ponencias, es decir, la propuesta conceptual de cómo calcular esa medida de desempeño financiera está incluida ahí. Lo trabajoso, obviamente, es analizar todos los fondos, sobre todo cuando uno quiere estudiar una población tan grande de inversiones como los fondos en Argentina, trabajar los datos brutos para llegar a calcular cada una de esas variables. Si uno tiene la cotización de las cuotas partes de los fondos y la composición de la cartera de los fondos durante el periodo que quiere estudiar, puede calcular absolutamente todas las variables. En el trabajo pueden encontrar, para los fondos que analizamos nosotros, que fueron los de Argentina en el 2016, las tablas de los rankings con las primeras 40 posiciones en el ranking general y 20 posiciones después por tipo de fondos, de los que quedaron con mejor puntaje a partir de esta medida de desempeño financiero. Yo quería aprovechar y hacerte una consulta a vos. No sé si pudieron analizar quizás una comparación a nivel global de cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron en los fondos en Argentina y cuáles serían los resultados afuera, siendo que el mercado de capitales nuestro es tan chico y los fondos en realidad no tienen tanto impacto como puede tener, no sé, una emisión de acciones o de ONs. ¿Encuentran algún resultado que pueda diferir entre los argentinos y el resto del mundo? En verdad todavía no hicimos ese estudio, pero es súper interesante y lo tenemos en agenda en algún momento para poder abordar. Terminamos de analizar los datos en mayo cuando estaba venciendo el plazo para presentar el trabajo. Página de ustedes que para acceder a información, página de la universidad para los que quieran acceder a alguna información más. Sí, por supuesto, los que quieran acceder a más información nos pueden contactar a nuestros mails, podemos dejarles las tarjetas cuando concluyamos, o en la página del Departamento de Ciencias de la Administración también encuentran nuestro contacto, que es www.cienciasdeladministracion.uns.edu.ar. Gracias. El señor aquí.
contrastación entre los datos que obtuvieron ustedes de los fondos y los resultados, los que se publican tradicionalmente sobre el resultado del fondo. Sí, tenemos hecha alguna contrastación informal que no la incluimos en el trabajo, con algunos ordenamientos, como por ejemplo de Fitch, y tenemos coincidencia en un porcentaje de fondos, pero divergencia en otros. No hicimos el análisis de la causalidad de las divergencias, pero es posible que esté vinculado justamente al incorporar 8 variables adicionales a la del rendimiento por unidad de riesgo, que es lo que toman tradicionalmente los rankings que uno puede encontrar publicados. Sí. No, te digo esto porque cuando uno elige un fondo y se fija en el resultado, estoy hablando de mercado. Sí. Normalmente lo que busca es la persona que administra ese fondo. Y la parte humana en cuanto a la elección me parece fundamental. Los fondos más exitosos en el mundo son los que tienen los mejores administradores del fondo. Y eso no es medible. Sí, tal cual. Es muy interesante la observación, pero es muy difícil de cuantificar, de parametrizar la confianza que uno puede tener sobre el administrador. Tal vez se vea reflejada en las participaciones de las sociedades gerentes, que uno ve que hay cierta confianza, sobre todo por unas 6 sociedades gerentes que son prioritarias en los primeros 100 puestos de los fondos que quedan rankeados top. Pero sí, es muy interesante eso, se podría, aunque sea incorporar cualitativamente como factor que incluyan los inversores. De los dos al momento, ojo, al momento de que el inversor elige tener por un lado un estudio, digamos, cuantitativo serio, y después por otro lado información y transparencia de quién es el responsable que está en el governance del fondo. Sí, a Gabriela, si le puede hacer una consulta. Si habían testeado el tema de la curva invertida en cuanto a lo que fue el 2016 con el gran rendimiento de las LEVAX, y si eso había tenido mucha incidencia en que los fondos de renta fija hubieran ganado sobre los de renta variable, si eso pudieron tomar algún proxy, alguna variable de AMI que fuera... No lo testeamos, pero tenemos la hipótesis de que efectivamente los resultados están con una fuerte incidencia por la curva invertida del rendimiento en las LEVAX. Queremos acceder a hacer un análisis de un periodo temporal más largo, justamente para poder desagregar el impacto de la coyuntura del 2016. Sí, es súper interesante. Perdón, es una pregunta para la doctora Cordero sobre la ley de responsabilidad penal. Tengo entendido que en el Congreso, en la última versión del proyecto, se le introdujeron algunos cambios y toda esta cuestión, digamos, del hecho de tener un programa de integridad que de alguna manera mitiga o disminuye los riesgos de tener sanciones, los reduce teóricamente si la empresa los tiene, parecería que fue cambiado y el hecho de tener un programa de integridad no disminuiría las multas. No sé si eso es así, yo he leído que ha cambiado. No lo sé. Porque eso le quita todo el incentivo. Hasta último momento puede cambiar. O sea, no se sabe hasta el día que... Lo que decía alguien, la ley de mercado de capitales, el artículo 20, no se trató en comisión, se trató en el último momento en el recinto. Sí. No fue el trabajo de comisión y las que votaron en general estaban indignadísimos de haber votado. O sea, eso puede cambiar y puede ser... Lo que pasa es que quedaría unas multas muy elevadas sin posibilidad de disminuirla por el hecho de contar con un programa de integridad. Así es. Parecería, tomando tu pregunta, que siguiendo los comentarios periodísticos, las noticias, habría un nuevo proyecto, un proyecto del proyecto que estaría remitiendo
en breve el Ejecutivo modificando algunos sobre, por ejemplo, un punto clave que vos mencionás, que es si se va a exculpar o no de responsabilidad penal a la empresa que acredite la existencia de un programa de identidad efectivo adecuado. Entonces son esas terminologías que están, y esto, por lo que uno sigue en los diarios, parecería, por ciertos casos de trascendencia pública que hay, parecería que va a haber nuevas modificaciones en tal sentido. Acá el señor, sí. Sí, buenos días, me voy a presentar. Soy José Luis Robinson, en realidad no vengo del mundo financiero, sino yo estoy en la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Voy a hacer primero felicitaciones a la UCEMA por este evento que realmente estamos todos, creo, aprendiendo mucho. Voy a dar antes de dar el comentario sobre de cómo este evento fue, digamos, presentado. Soy ciudadano canadiense, entonces vivo entre dos países. ¿Por qué digo esto? Porque acá en el programa está el tema de la federalización, que acá hubo un expositor esta mañana, que me alegra mucho que se esté pensando que los mercados de capitales no pase todo por Buenos Aires. A lo mejor eso es mi lado canadiense, pero también en Argentina yo estoy por el federalismo, y eso me parece muy importante. Y el otro tema es la educación. ¿Por qué digo la educación? La educación financiera es muy importante. También en mi segundo país, que es Canadá, hay programas inclusive de educación financiera que llegan inclusive a los colegios secundarios, donde se pone énfasis en educar a los ciudadanos. Es la única manera, digamos, de poder avanzar, de que haya un verdadero mercado de capitales, porque uno de los problemas que tenemos acá también es que muchas veces yo conozco empresarios que están acá en el conurbano que no tienen posibilidades ni de estar en contacto, ni de estar capacitados, solamente por una cuestión de distancia física. Así que me parece muy pertinente este approach de federalización y educación. Así que, por el resto, felicitaciones a todos los expositores. Muchas gracias. Le agradecemos su comentario sobre el tema de educación financiera. Es importante que Cecilia está, y tenemos un proyecto de poder implementar las bases de un proyecto con la Fundación Bolsa de Comercio. Esperamos que sea una de los posts del Congreso. Estamos en ese pendiente, así que esperamos lograrlo. Una última pregunta y cerramos, porque ya estamos pasados, por favor. Gracias. Sí, esta es una pregunta para la primer ponencia sobre las cláusulas de acción colectiva. Aparentemente el problema es que si se remueve la unanimidad, entonces hay una mayoría, hay una minoría. El régimen actual establece la unanimidad para poder Sí. modificar términos y condiciones fundamentales. Y esa unanimidad es muy difícil de lograr. Entonces, la ponencia lo que propone es receptar las cláusulas de acción colectiva que establecen mayorías calificadas de un 75%, que vienen siendo receptadas en bonos soberanos, y poder traspolarlos a lo que es un bono corporativo. Ok, muy bien. Entonces, siendo que hay mayorías y van a haber minorías, entonces hay un problema en términos de protección de minorías, tanto como pasa con las minorías en las votaciones en las asambleas de accionistas. Entonces, creo que en tu razonamiento mencionas algunas medidas que pueden proteger a esa minoría, como mayorías, voto por tenedores desinteresados. Quería preguntarte si en algún momento del proceso se habló de aprobación judicial del acuerdo que se logra. Justamente ahí hay otro. En Argentina tenemos justamente mecanismos alternativos que incluyen eso, que es el concurso preventivo, el acuerdo preventivo extrajudicial, que después sí tienen una aprobación judicial. En este caso no habría, sería extrajudicial. O sería a través de una asamblea de tenedores, se obtiene el 75% o más, dependiendo de cuál sea la mayoría calificada que finalmente se proponga. El procedimiento es muy simple, es a través de una asamblea, por lo cual no tendría después una homologación judicial. Bueno, encantado de estar acá. Disfruté mucho esta mañana. Yo soy profesor asistente y trabajo en Hong Kong, en la Escuela de Contabilidad y Finanzas del Hong Kong Polytechnic University. Y bueno, estoy entrando en el tema del mercado de capitales y por eso me interesa estar acá
y ver cómo se está progresando en Argentina con la ley de mercado de capitales. Puedo hacer un pequeño comentario más en relación a Hong Kong. Las empresas de responsabilidad limitada hace mucho tiempo ya no tienen, digamos, la cláusula de objeto de la sociedad es opcional, o sea que la gran mayoría de empresas no definen objeto social. Ese también es, Sí, la flexibilidad para las sociedades cerradas empezó, o sea, en los años 30. El primer caso fue en Alemania con la creación de la SRL, y a partir de ahí hubo como brotes de innovación. El derecho anglosajón en ese sentido fue un poquitito más rápido, porque ellos no tienen un tipo, digamos, legislativo estructural para las SRL, y la casuística fue llevando un mecanismo más flexible. Así que hay este tipo de cosas, hay limited liability companies en distintos países.